¿Qué pasa con la regla de la cadena? Nosotros vamos a tener una función, en este caso W, que va a ser una función f, dependiente de x y de y, pero a su vez x y y van a depender de otra variable, en este caso una variable t. Para derivar la función f con respecto a t, nosotros vamos a tener que acercarnos a esa variable t a través de las variables que están antes de llegar a t. Es decir, f depende de x y x y y depende de t. Entonces vamos a derivar f con respecto a x y respecto a t. Lo mismo con y, f con respecto a y al final con respecto a t. ¿Cómo sería la fórmula? La tenemos aquí abajo. Si queremos derivar la función w con respecto a t, primero debemos derivar f con respecto a x y multiplicarlo por la derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Esa solo en la parte de x. Para tener la derivada completa, sumamos la parte de y. Sería derivada con respecto a y, la derivada de f con respecto a y, multiplicado por la derivada de y con respecto a t. En el caso de que nuestra función f tenga tres variables y asimismo cada una de las tres variables dependan de una variable t, lo que va a pasar es que vamos a tener una suma de tres, o sea, tres sumandos, claro, una suma de tres sumandos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, la derivada de f con respecto a x, multiplicando por la derivada de x con respecto a t, luego con y y luego con z. Ahora, cuando tenemos que f depende de variables x, y, z, pero x, y, z a su vez dependerán de dos variables, como en este caso de r y s, nosotros podemos encontrar la derivada de f con respecto a r y también podemos hallar la derivada de f con respecto a s, aplicando el mismo procedimiento que explicamos hace un momento, ¿ya? Sería la derivada para hallar la derivada con respecto a r, sería derivar f con respecto a x, multiplicarlo por la derivada de x con respecto a r y sumar con las derivadas de y y z. En el caso de s, exactamente lo mismo, derivar f con respecto a x, luego derivar x con respecto a s. Se multiplica y se suma con las otras dos variables. Hasta ahorita hemos hecho todo absolutamente teórico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre estas formulitas? Ya los vamos a ver también en ejercicio para ver cómo no complicarnos tanto al momento de desarrollar un ejercicio. Y antes de continuar el ejercicio, una pequeña acotación sobre la derivación implícita, que creo que tampoco vimos este tema en las clases pasadas. No sé si se les habrán tomado en talleres o controles, pero es que para derivar implícitamente hay una fórmula. Si tú quieres derivar una función con respecto a x, la fórmula sería la derivada con respecto a x sobre la derivada con respecto a y. Si es una función de, ¿cómo se dice? De una función z que depende de dos variables, tendríamos la derivada de z con respecto a x es menos la derivada con respecto a x sobre la derivada con respecto a z. En las funciones implícitas derivamos normalmente como si fuese como las derivadas parciales, ¿ya? Y simplemente aplicamos esta fórmula una vez que las encontramos. Les hago esta aclaración ahorita porque a mí me pasó que cuando yo estaba viendo cálculo, en un control de lectura me salió una pregunta sobre esta. No exactamente un ejercicio, sino simplemente me preguntaba por la fórmula. Dicho esto, ahora sí vamos con el ejercicio de la regla de la cadena. El ejercicio dice lo siguiente. Sea W una función f que depende de u y de v, ¿ya? De clase C2, y luego u es igual a x más y. Y también sabemos que b o v es igual a x menos y.
Fíjense entonces en la estructura que tenemos una función f que depende de u y de v. A su vez, u y v dependen de x y de y. Conocemos la regla de correspondencia de u y también conocemos la regla de correspondencia de v, pero no conocemos la regla de correspondencia de f. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a ver que no es necesario que nos den las tres reglas de correspondencia. Y lo que nos pide el ejercicio es demostrar que la segunda derivada de w, o sea de f, con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada de f con respecto a y, es igual a dos veces la segunda derivada de f con respecto a u más la segunda derivada de f con respecto a v. Aquí vamos a aplicar lo que aprendimos en la parte de acá. F con respecto a r, vamos a pasar por x y luego derivar x con respecto a r y así con cada una de las variables, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí. Ya. Nuestra función w depende de u y de v. Nuestra función u y v dependen de x y de y. Es como que aquí tengamos una función u de x, y es igual a x más y v de x, y es igual a x menos y. Entonces, por lo general se suele explicar con un arbolito, no sé si ustedes les explicaron así, que la función w depende de u y de v, ¿verdad? La función u depende de x y la función v también depende de x y y. Entonces, para llegar a derivar, para encontrar la derivada de w con respecto a x, tendremos que derivar con respecto a u y luego, luego derivar u con respecto a x. Y por el lado de acá, derivar w con respecto a u y luego la derivada de v con respecto a x. ¿Ya? La primera derivada de w con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de w con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Más, porque tenemos que hallar la parte de v también, más la derivada de w con respecto a v, por acá vamos, para llegar a x, derivada de v con respecto, que sería por la derivada de v con respecto a x. ¿Sí? De estos valores que tenemos aquí, nosotros algunos no conocemos, principalmente porque no conocemos la regla de correspondencia de la función w, pero sí conocemos las reglas de la función u y la función v. Entonces, si nosotros derivamos, aparte, la derivada de u con respecto a x, la encontramos. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a x? Sale 1, ¿ya? Y la derivada de, en este caso, v con respecto a x, ¿cuánto sale? De v con respecto a x también sale 1, ¿ya? Entonces, como derivada de u con respecto a x vale 1, estaríamos como multiplicando la derivada de w con respecto a u por 1, ¿ya? Esto de aquí vale 1. Y la derivada de v con respecto a x también vale 1. Entonces, si nosotros hacemos la operación aritmética, esto multiplicado por 1, nos queda exactamente lo mismo. Más esto de aquí multiplicado por 1 y es la derivada de w con respecto a v, que es lo mismo. Y así simplificamos un poco la derivada de de w con respecto a x. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta tengan que hacerme? Por favor, interrumpan. Luego, de la manera más sencilla posible, vamos
vamos empezando por lo fácil, encontramos la derivada de w con respecto a y. Y luego de encontrar las dos derivadas parciales simples, vamos a encontrar las segundas derivadas. Entonces la derivada de w con respecto a y, ¿a qué sería igual? Vamos a hacer el mismo recorrido hasta llegar a y. Derivada de u, luego derivar esto con respecto a y, más la derivada de w con respecto a v, por la derivada de v con respecto a y. Derivada de w con respecto a u, por la derivada de u con respecto a y, más la derivada de w con respecto a v, por la derivada de v con respecto a y. Y aquí es igual esto. Aquí nosotros también podemos hacer lo mismo que hicimos en la parte de x. La derivada de w con respecto a u no la puedo determinar porque no conozco la regla de correspondencia, pero de u y de v sí conozco la regla. Entonces, la derivada de u con respecto a y, ¿cuánto sale? Aquí derivamos esto, nos queda 1. La derivada de b de v con respecto a y, si derivo aquí, en cambio, me sale menos 1. ¿Ya? Entonces, esto vale 1, ¿verdad? Esto de aquí vale menos 1. Y lo que tengo aquí sería la derivada de w con respecto a u, que se está multiplicando por 1. Y aquí, como tengo el menos 1, sería menos la derivada de w con respecto a u. Entonces lo que tengo aquí son las primeras derivadas de la función w con respecto a x, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. A continuación vamos a encontrar las segundas derivadas, las que necesitamos. En este caso vamos a derivar esto con respecto a x, y lo que tenemos acá, que es la derivada con respecto a y, la vamos a derivar otra vez con respecto a y. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es escribirlo. Primero que nada, lo que vamos a encontrar ahorita es la segunda derivada de w con respecto a x, ¿verdad? Es lo que está aquí. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la derivada con respecto a x, ¿de qué? De la derivada de w con respecto a x, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por el teorema de las derivadas de segundo orden. Como encontramos el valor de la derivada de w con respecto a x, que es esto, entonces esto de aquí tenemos la derivada con respecto a x de qué? De esta suma. La derivada de w con respecto a u, más la derivada de w con respecto a b. Por regla de la suma, esto es la derivada de cada una de ellas. La derivada de w con la derivada de x de la derivada de w con respecto a u, más la derivada con respecto a x de la derivada de w con respecto a b. ¿Sí? Y aquí es que se torna un poquito complicado. ¿Cómo calculamos esto? Esta suma de derivadas aquí es igual a lo siguiente. Perdón. Ya. Si estamos derivando esta función con respecto a x, eso quiere decir que vamos a tener la derivada con respecto a u. Vamos a escribirla acá. La derivada con respecto a u de la función que estamos derivando, que es esta de aquí, multiplicado por la derivada de u con respecto a x. ¿Por qué?
porque pasa exactamente lo mismo de hace un rato. Para llegar a x tenemos que pasar por u. Acuérdense, aquí estamos derivando con respecto a x esta función de aquí. Entonces, para llegar a derivar con respecto a x tenemos que pasar por u, y lo que hacemos es derivar esto con respecto a u, no ven el árbol, aquí, con respecto a u, y luego la derivada de u con respecto a x. Entonces, para derivar una función con respecto a x, en nuestro ejercicio tenemos que derivar primero con respecto a u y luego con respecto a x, que es lo que hicimos aquí. La función la estamos derivando con respecto a u y luego con respecto a x y los multiplicamos. Y como está sumada la derivada de acá, sería más, y aquí exactamente lo mismo va a pasar. Para derivar esta función con respecto a x, primero la vamos a derivar con respecto a v y luego la vamos a derivar con respecto a x. Perdón, aquí todavía no terminamos porque nosotros hicimos la derivada con respecto a u y luego con respecto a x, pero nos falta llegar a la x por el sentido de la v. Si se confunden, díganme, porque sí parece que estoy sonando confuso. ¿Puede repetir eso? Disculpe. Sí, no te preocupes que sí puedo repetir cuantas veces sea necesario, porque hasta yo entiendo que es un tema confuso. Sí, me Lo que, maría lo, y no lo que entendí. estamos haciendo aquí, en este de aquí, mira, es una suma, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con el primer elemento, ¿ya? Estamos derivando con respecto a x esta función de aquí. No le voy a decir su nombre porque nos marearía más, ¿verdad? Porque sería derivar con respecto a x la derivada de w con respecto a u. Entonces no, simplemente voy a decir, derivamos con respecto a x esta función de aquí, ¿ya? Pero en todo el trabajo que vayamos a hacer hay que guiarnos por nuestro árbol de variables. W depende de v y u y v dependen de x y de y. Entonces, para derivar esta función con respecto a x, primero debo derivar con respecto a u y luego la derivada de u con respecto a x. Y eso es lo que escribí aquí, que no sé si se entenderá. Sería primero lo que acabo de decir, primero derivar esta función con respecto a u, y aquí hagamos una pausa para decirte que eso es exactamente lo que escribí aquí. Estoy derivando esa función con respecto a u, ¿verdad? Y eso se va a multiplicar por la derivada de u con respecto a x para seguir con el arbolito x, ¿ya? Y aquí lo que me faltaba es lo siguiente, que terminamos por esta rama hasta llegar a x, pero nos falta llegar a la x que está acá. Entonces, la misma función, seguimos trabajando con el primer operador de la suma. La misma función, ahora, ya la hicimos por el lado de u, ahora falta derivarla con respecto a v, ¿ya? Para luego derivar v con respecto a x. Entonces, ¿cómo escribimos que esta función la vamos a derivar con respecto a v? Sería la derivada con respecto a v, ¿ya? ¿De qué? De esta misma función, ¿ya? Multiplicado por, para llegar a la x, derivada de v con respecto a x. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito mejor? Vamos a hacer la Sí, ya ahí suma. ya. Vamos a hacer la siguiente, o sea, el otro componente de la suma, ¿ya? Vamos a decir que como vamos a derivar, fíjense que lo que tengo aquí entre paréntesis, ¿ya? Es como una función que estoy derivando. Entonces simplemente para no marearme no le voy a tomar en cuenta su nombre, sino que simplemente digo esta función. ¿Por qué? Porque para derivar con respecto a x esta función sería primero derivar con respecto a u, la función, ya multiplicarla por la derivada de u con respecto a x, y a eso se le suma la parte de v, que sería la derivada con respecto a v de esa función, la función
ya, multiplicada por la derivada de v con respecto a x. Quiero que haya quedado claro este proceso. Si no quedó claro, por favor díganme que yo vuelvo a repetir. ¿Puedes repetir la segunda parte? ¿Te refieres a la Eso. suma, a este Sí, sumando? a eso suma. Ya, esto de aquí es exactamente lo mismo que está aquí y vamos a decir que como estamos derivando esta función, si ves lo que estoy señalando, ya, con respecto a x, primero, como dijimos acá, para derivar algo con respecto a x, debemos derivar primero con respecto a u y luego u con respecto a x. Luego sumarle la derivada de la misma función con respecto a v multiplicado por la derivada de v con respecto a x. Entonces, haciendo ese proceso, decimos que derivamos la función, que la copié aquí, la derivamos con respecto a u. Y lo escribo así para que sea más entendible. Derivada con respecto a u de esta función. Multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Esta derivada de u con respecto a x es lo que yo te digo aquí, que de u debemos de llevar a x. En la segunda parte vamos a decir la derivada de v con respecto a x para terminar con el arbolito que está ahí. Entonces, en la segunda parte ya no vamos con u, sino con v. Derivamos esta función, que es la misma de acá, con respecto a v, si ves, multiplicada por lo que te dije, la derivada de v con respecto a x. ¿Ya? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Al poner la d sobre la derivada de b por la derivada de w con respecto a b, Esto. está poniendo que esa es la derivada de b de esa función que está ahí al lado. Exactamente, estamos derivando con respecto a b o a v. ¿Qué estamos derivando? Estamos derivando esta función. ¿Con Ah, ya. respecto a qué variable? A la variable que está aquí. ¿Ya? Por eso te digo, es como que más fácil tomar lo que tienes entre paréntesis como una función para que no te marees, porque si te digo la derivada de b, perdón, si te digo la derivada con respecto a b de la derivada de w con respecto a b, ahí sí suena más confuso, según yo. Sí, es Ya, verdad. entonces, toda esta expresión, ¿qué es toda esta expresión? Toda esta expresión es simplemente la segunda derivada de la función w con respecto a x, ¿ya? Primero derivamos con respecto a x, nos quedó la expresión que está aquí, que es la suma. Luego esta suma la derivamos con respecto a x otra vez. Aquí está la suma de esto derivada con respecto a x, aplicamos la derivada por la regla de la suma y derivamos cada componente de la suma. Entonces, por el primer componente nos queda esta suma de aquí. Separo el video, ya. O sea, los primeros dos sumandos nos queda por el primer componente y los otros dos sumandos, el tercero y cuarto, nos queda del segundo componente. Ahora, esta expresión que está bien, se puede reducir. ¿Cómo lo vamos a reducir? Pues la vamos a reducir de la siguiente manera. Nosotros acá arriba ya calculamos la derivada de u con respecto a x, de b con respecto a x, de u con respecto a y y de b con respecto a y. Vamos a valernos de estos dos valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí aparece, mira, la derivada de u con respecto a x, ya sabemos que es 1, simplemente la voy a eliminar. La derivada de v con respecto a x también ya sabemos que es 1 y la elimino. Y acá se repiten otra vez, ¿verdad? Y nos simplifica mucho la expresión, ¿no creen? Entonces, como aquí tenemos la derivada de w con respecto a u, derivada otra vez con respecto a u, ¿eso qué es? Eso es la segunda derivada de w con respecto a u. ¿Se comprendió o no se comprendió? Tenemos la derivada de w con respecto a u y la estamos derivando otra vez con respecto a u.
¿Verdad que es la segunda derivada de W con respecto a U? ¿Sí o no? Nos vemos obligados a escribirlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué nos vemos obligados a escribirlo de esta manera y no como una regla de correspondencia? Lo escribimos así porque originalmente nuestra función W no conocíamos la regla de correspondencia, ¿ya? Solo conocemos la regla de U y de V. Entonces hacemos lo mismo con las otras tres expresiones que nos quedan. Aquí me queda la segunda derivada de W, primero con U y luego con V. Eso es la segunda derivada de W, primero con U, acá, y luego con V, quiere decir que va así. ¿Ya? Del lado de acá, en cambio, es primero con V y luego con U. Entonces la segunda derivada de W, primero con V y luego con U, de U, de V, más la segunda derivada de W con respecto a V. Ya se derivó con respecto a V dos veces, entonces la derivada segunda de W con respecto a V dos veces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto de aquí, que voy a encerrar. Esto de aquí es la segunda derivada de W con respecto a X. Ya es lo que estábamos calculando desde el principio. Ahora, ¿qué creen que debemos hacer, muchachos? Con Y. Exactamente, ahora vamos como del lado de acá. No, no tan arriba. Centro ya. Del lado de aquí nosotros tenemos la derivada de W con respecto a Y. Y dentro de lo que queremos demostrar, necesitamos la segunda derivada de W con respecto a Y. Entonces deberíamos derivar esto con respecto a Y. Y para evitarme esto de aquí, voy a pasarlo directamente como la regla de la derivada de la suma. Esto es la segunda derivada de W con respecto a Y va a ser igual ¿a qué? A la derivada con respecto a Y de la primera función que nos salió aquí, sería la derivada de W con respecto a U. Esa es una función, ¿ya? Ahora aquí ya no es más, aquí es menos. Estamos derivando normal la derivada con respecto a Y de esta función que está aquí, de W sobre dV. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer el mismo proceso que hicimos. No sé si me entrará este proceso aquí. Creo que debería copiarlo abajo nada más. ¿Ya? Entonces la derivada de Y con respecto a esta función, vamos a hacer exactamente lo mismo. Para derivar esta función con respecto a Y, primero la derivamos con respecto a U, la multiplicamos por la derivada de U con respecto a Y. Luego la derivamos con respecto a V, la multiplicamos por esta derivada de V con respecto a Y. ¿Cómo sería? La derivada con respecto a U de la función multiplicada por la derivada con respecto a U, perdón, la derivada de U con respecto a Y, más la derivada con respecto a V, ¿sí? Para llegar al otro extremo del árbol. Ya estamos por aquí. La derivada con respecto a V de la función por la derivada de V con respecto a Y. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, aquí hay un signo menos. Y si nos olvidamos de
de este signo menos y lo escribimos de largo, podemos caer en un error, así que yo les aconsejo encerrar esto para después cambiarle el signo a lo que queda aquí adentro, porque aquí adentro va a quedar una suma. Entonces, enfoquémonos en esta derivada que está aquí, que sería derivar esta función con respecto a y. Para derivar esta función con respecto a y es casi lo mismo que tenemos del lado de acá. La derivamos con respecto a a u, primero con respecto a u, ya, y multiplicada por la derivada de u con respecto a y, sumado a la derivada con respecto a v de la función, ¿verdad? Y multiplicada por la derivada de v con respecto a y. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Que el proceso quede claro, muchachos. Derivamos con respecto a u y luego lo multiplicamos por la derivada de u con respecto a y. Le sumamos la derivada de la función con respecto a v y lo multiplicamos por la derivada de v con respecto a y. ¿Está todo claro? Ahora sí, vamos a reemplazar los valores que conocemos. La derivada de u con respecto a y la derivada de v con respecto a y. Si los conocíamos. Aquí las Una tenemos. pregunta. Sí, dime. Ah, no. Ya vi por qué. Es que lo que pasa es que no me había visto acá arriba. Yo decía de dónde sale ese menos que usted había puesto al inicio, donde dice derivada de W dos veces sobre derivada de Y también al cuadrado abajo. Y acá veo que usted tiene en un rectángulo, está encerrado de lo que derivó primero, ya me acordé. Y tenía esa Sí, duda. ya, está bien. Lo que ahorita estamos haciendo es volver a derivar esta resta. La estamos derivando con respecto a y para obtener la segunda derivada de w con respecto a y. Porque esta recta es la primera derivada de w con respecto a y. ¿Ya? Aquí aplicamos directamente. En antes con respecto a x lo hice paso a paso. ¿Sí ves? Aquí lo aplicamos directamente la regla de la derivada de una resta. Aquí es importante que el menos, tengan cuidado porque este menos va a afectar a la suma que está acá. Le va a cambiar el signo al 2. A lo que salga dentro de estos corchetes que dibuje aquí. Ya, ¿por dónde iba? Ya, vamos a reemplazar los valores que conocemos. En este caso conocemos las derivadas de u y de v con respecto a y. La derivada de u con respecto a y es 1. La derivada de v con respecto a y, que ya la calculamos, es menos 1. ¿Ya? Entonces, donde la derivada de u con respecto a y la puedo tachar simplemente y poner que es 1. Acá también. Pero la derivada de v con respecto a y tengo que tener cuidado porque me va a cambiar los signos, ¿verdad? Entonces mejor voy a copiar la expresión otra vez, por si acaso. Bueno, aquí ya tengo que es 1. Multiplicando esto, ¿cuánto me queda? Es como esto de aquí, la función. La función que estoy derivando aquí es la derivada de w con respecto a u. Y la estoy derivando otra vez con respecto a u. Esto de aquí es la segunda derivada de w con respecto a u. ¿Sí? No. Aquí esta derivada de v con respecto a y vale menos 1. Así que este más se cambia por un menos. ¿Ya? Y tenemos la segunda derivada de w. Primero con u, luego con v. Así que es de v de u. ¿Sí estamos? Ahora los paréntesis, el corchete. Este 1 no me afecta tanto, así que esta expresión de aquí pasa con menos. La segunda derivada de w, primero con v, luego con u, así que es de u de v, ¿verdad? Y ahora esto de aquí vale menos 1. La derivada de v con respecto a y vale menos 1. Me cambia el signo positivo por un signo negativo, pero como se está multiplicando acá también por un signo negativo, la última expresión que nos falta pasa con positivo también.
sería la segunda derivada de W con respecto a V. Segunda derivada de W con respecto a V. Y esta expresión que tenemos aquí, que ya la tenemos bastante simplificada, creo que ya no podemos simplificarla más. Esta de aquí es la segunda derivada de W con respecto a Y. Hemos derivado W con respecto a Y dos veces la derivada. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, voy a continuar. Me esperan un momentito, por favor. Quiero ver si puedo organizar esto para no cambiar de página cada rato. Utilizaré otro cuaderno. Listo, a ver. Entonces, ¿se acuerdan lo que queríamos demostrar? Lo que queríamos demostrar es que la suma de estas dos derivadas de segundo orden, que la suma de estas dos derivadas de segundo orden es igual a 2 por la expresión que tenemos aquí. Entonces, nosotros ya conocemos el valor de esta expresión de la segunda derivada con respecto a x y también conocemos el valor, bueno, la expresión de la segunda derivada con respecto a y, que son las dos expresiones que tengo aquí encerradas. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Sumarlas, ¿no? Permítanme copiar la suma, la segunda derivada de w con respecto a u más la segunda derivada de w de v de u más la segunda derivada de w de u de v más la segunda derivada de w de v al cuadrado. Se suma con la derivada que tenemos aquí, la segunda derivada con respecto a y. Voy a copiar esta expresión, la estoy copiando en otro cuaderno por si acaso. W con respecto a u al cuadrado menos la derivada segunda de w con respecto a dv de u menos la segunda derivada de w con respecto a du y luego dv más la segunda derivada de w de v al cuadrado. Tenemos esta expresión que está aquí. ¿Cuánto dará esta suma? ¿Cuánto dará esta suma? A ver, aquí tenemos un término que se repite, la derivada segunda de w con du dv, y aquí está también, du dv, las podemos simplificar porque nos da 0. Lo mismo con dv du, las podemos simplificar porque nos da 0. ¿Verdad? Esto quiere decir que me queda la derivada segunda de w con respecto a u, más lo mismo, más la derivada segunda de w con respecto a v, más exactamente lo mismo. Y aquí ya se habrán dado cuenta que sí vamos a llegar a la expresión original. Acá, ¿verdad? Tenemos que esto es 2 por esta expresión de aquí, más 2 por esta expresión que está acá. Aquí es b al cuadrado, ¿verdad? Y si sacamos factor común nos queda 2 por la segunda derivada de w con respecto a u, más la segunda derivada de w con respecto a v. Perdón, aquí, ¿ya? Y como encontramos por medio de las derivadas que nos salió el mismo valor que nos pidieron demostrar, simplemente ya está realizado el ejercicio y pueden decir que eso es lo que querían demostrar. ¿Alguna pregunta sobre todo este proceso o sobre este tipo de ejercicios? No sé, cuéntenme. Tedioso nomás. Pues sí, la verdad que sí, es tedioso. Y eso que elegí un ejercicio corto, hay algunos ejercicios que se te llevan página o página y media de un cuaderno grande. ¿Puede repetirla? Déjeme ver. Eh,
La vendría a ser la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta línea. De la quinta a la última. No, perdón, 2, de 3, la 4. cuarta a la quinta. Desde aquí, Sí, solo con un término estaría bien. desde aquí, ya listo. Lo que hacemos aquí, mira, estamos hallando la segunda derivada de w con respecto a y. Esta función w nosotros ya la derivamos acá arriba con respecto a y. Nos salió esta expresión de aquí. Entonces, esta resta es la derivada de w con respecto a y. Aquí la vamos a derivar otra vez con respecto a y. Entonces tenemos que aplicar la regla de la derivada de una resta, derivar cada uno de sus términos. ¿Verdad? ¿Verdad o no verdad? Claro. Entonces, con el primer término tenemos la derivada con respecto a y de esta función. ¿Sí? Esta función es la derivada de w con respecto a u. Aunque no conozcamos la regla de correspondencia, esta función w depende de u y de v. Por lo tanto, sus derivadas van a depender de u y de v también, ¿cierto? Entonces, para derivar esta función, mira que no le estoy diciendo su nombre porque es largo. Para derivar esta función con respecto a y, nos guiamos por este arbolito. Primero derivamos la función con respecto a u y la multiplicamos por la derivada de u con respecto a y. Luego le sumamos la derivada de la misma función con respecto a v multiplicado por la derivada de v con respecto a y. ¿Ya? ¿Cómo se hace acá? Para tener una mejor visión del caso, decimos que esta función, en el caso yo la escribo entre paréntesis. ¿Para qué la escribo entre paréntesis? Para decir que la voy a derivar con respecto a u. ¿Ya? Al escribir esto estoy diciendo que lo que está entre paréntesis lo voy a derivar con respecto a u. Aquí estamos. Y como dije, lo multiplicamos por la derivada de u con respecto a y. A eso le sumamos otra vez la función derivada, pero ahora con respecto a v, multiplicada por la derivada de v con respecto a y. Y lo demás es simplemente el mismo procedimiento, pero con la función de acá y teniendo en cuenta el signo menos. ¿Ya? Ahora, lo normal es que de esta expresión tú conozcas algunos valores. En este caso, nosotros conocíamos la derivada de u con respecto a y la derivada de v con respecto a y. Tenemos que es 1 y menos 1. ¿De dónde sacamos ese 1 y menos 1? Lo sacamos porque la regla de correspondencia de u y de v, si la conocemos, entonces es fácil derivarla. ¿Ya? Si estamos. Sí. Y la parte de abajo sí la comprendiste toda, ¿no? Sí, puede bajar para tomar una captura al otro cuaderno. Ah, ya. Ese ya fue el final. O sea, aquí lo que estamos haciendo es multiplicando esto. O sea, si estamos derivando el w con respecto a u otra vez con respecto a u, tenemos la segunda derivada de w con respecto a u. Aquí estamos derivando, ya derivamos con respecto a u, ahora derivamos con respecto a v, entonces tenemos esta expresión de aquí, ¿verdad? Y al final nos queda esto de aquí. Si quieres tomarle captura ahí. Listo, gracias. Ya, ahora unos puntitos especiales que quisiera decirles es que no siempre las funciones van a ser así, que dependan de u y de v y luego y. Cuidado, se confunden con eso, pueden que les toque una función que primero dependan de x y que las variables x y dependan de u y de v o de otras variables. ¿Ya? Otro punto importante, en este caso nos dijeron que la función es de clase C2. ¿Qué significa de clase C2? Que son funciones bonitas, que son funciones que se pueden derivar fácilmente y que sus derivadas también son continuas. Eso significa que podemos aplicar un teorema llamado el teorema de las derivadas mixtas que escucharon en la sesión pasada. Este teorema nos dice que como f, en este caso w, es de clase C2, pertenece a clase C2, ¿ya? La segunda derivada de w con respecto a u, con respecto a v,
es exactamente la misma que la segunda derivada con respecto a v con respecto a u. ¿Ya? Tengan en cuenta esto porque puede que haya una demostración, qué sé yo, que al final a ustedes les queda esto, qué sé yo, de v más la segunda derivada de w de v de u. Les queda esto, pero en la demostración ustedes les dice que debería salir 2 por la derivada de w de u de v. ¿Ya? Entonces, si ustedes se olvidan de este teorema que si es de clase C2 sus derivadas mixtas son iguales, nunca van a llegar a esto, porque para esto tienen que decir eso. Ustedes tienen que decir, como la función es de clase C2, estos dos valores son iguales, por lo tanto puedes reemplazar cualquiera de ellos con el valor contrario. O sea, la suma de estos sí da 2 por cualquiera de sus derivadas mixtas. ¿Entendido? O sea, si no decía C2, me quedaba en la suma nomás, hasta ahí llegaba. Claro, es importante que les diga que es C2, porque si no les especifican que es de clase C2, pues no tendrías ninguna seguridad de que sus derivadas mixtas sean iguales, al menos que te den la regla de correspondencia y tú conozcas las derivadas en sí, o sea, las reglas de correspondencia de las derivadas y puedas determinar que sean iguales. O los valores, por ejemplo, aquí por valores yo puedo decir que estas tres derivadas son exactamente iguales. No se cumplirán en todas las funciones, pero sí en este ejercicio en específico. ¿Ya? Si tienen otra pregunta sobre este ejercicio, y si no, para pasar a un ejercicio de diferencia, no, que diferencia bien, aplicación de las diferenciales. Ya, si no hay preguntas, vamos a, espero que sí se haya comprendido este ejercicio de regla de la cadena, el proceso más que todo, si pueden dibujar el arbolito para que se guíen. Como vieron es un poco más mecánico, más que todo. Así que tengan cuidado, háganlo despacio. Y si creen que pueden equivocarse haciendo cosas directamente, háganlo paso a paso, que según yo es mejor. Ahora, ¿qué pasa con las diferenciales? Las diferenciales nos van a servir para hacer una aproximación o una estimación de un cambio de la función. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros, qué sé yo, tenemos una función de precios o de costos de fabricación de algo y le cambiamos las dimensiones al objeto que estamos fabricando, nosotros a través de diferenciales podríamos calcular más o menos cuánto afectará al costo de fabricación. Esta es la definición, sería la derivada direccional multiplicada por el incremento aquí dicen la distancia, pero en realidad sería en los valores del punto que estamos evaluando. Miren, la derivada direccional está evaluada en un punto P sub 0. Entonces ds sería el incremento de las coordenadas del punto. Vamos a hacer un ejercicio que no lo tengo en foto, pero lo vamos a dictar. Como les dije, vamos a tratar de usar las diferenciales y esa definición en realidad está un poco compleja de ver. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio a ver si se nos queda algo. ¿Cómo se llamaba el tema anterior? Regla de la cadena fue el tema anterior. Vaya, gracias. Sí, en este caso nuestro ejercicio nos dice que se construye una caja sin tapa. En este caso vamos a dibujar para tener una mejor idea de lo que estamos haciendo. Pues esta es mi dibujo de una caja sin tapa. Sus dimensiones son 4 de profundidad, 4 pulgadas de profundidad, 1 pulgada de altura y 2 pulgadas de ancho. Vamos a escribir aquí 2 pulgadas de ancho, le voy a poner in, 4 de profundidad, ¿verdad?
y una de altura. Nos dice que para construir esta caja, el material tiene un costo. Material tiene un costo de 10 centavos. 10 centavos por pulgada cuadrada, obviamente, para los materiales de las caras laterales. Y el del fondo, el material que se usa para el fondo, tiene un costo de 20 centavos por pulgada cuadrada. Se entiende hasta ahora el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta de este problema? Nos piden determinar cuánto se podría reducir en el costo si disminuimos las dimensiones de la caja, ¿no? En 2%. ¿Ya? Entonces, nuestro problema básicamente nos dice que ya no va a medir una pulgada de altura, sino un 2% menos. O sea, creo que es 0.02 pulgadas menos. Lo mismo para la caja, el fondo, perdón, la profundidad que es 4 pulgadas, ahora 2% menos. Y el ancho que es 2, también va a reducirse un 2%. Y nos pide calcular cuánto, en porcentaje, cuánto se podría reducir en el costo si disminuimos las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero vamos a darle nombres de variables a estas dimensiones. En mi caso, yo voy a seguir lo que hacemos con el plano, ¿verdad? Perdón, el espacio, nosotros decimos x, y, z. Entonces le voy a poner y al ancho, x a la profundidad y z a la altura. ¿Ya? Luego tienen que determinar el costo. ¿Cómo se calcularía el costo de la caja? Miren, esta es toda la información que les da el ejercicio. De ahí, encontrar la función con la que van a trabajar lo tienen que hacer ustedes. En este caso, el costo de la caja, como no tenemos precios diferenciados, tenemos una función costo que dependerá de x, y, z, ¿verdad? Entonces tenemos que el costo va a ser igual ¿a cuánto sería igual el costo? Ayuden. Los laterales, a ver, primero vamos con el fondo, ¿ya? El fondo es y por x, ¿sí? ¿Verdad? XY es el fondo y lo vamos a multiplicar por su precio, que es 20 centavos. ¿Qué le sumamos? Tenemos esta cara lateral, la que estoy pintando. Esa cara lateral es x por z. Sí. Entonces, xz, ya, pero esta cara lateral también se repite del lado de acá, ¿sí ven? Entonces tenemos dos caras iguales, sería 2 por xz multiplicada por, en este caso los laterales valen 10 centavos. Y lo voy a poner aquí abajito, pero ustedes saben que va al lado. Sería la cara YZ, que también tenemos dos caras YZ. Entonces sería más 2YZ por los 10 centavos. ¿Verdad? Esa es nuestra función de costo. La vamos a escribir más bonito. Una función costo llamada C, digamos, de XYZ. Va a ser igual a... para no trabajar con decimales en esta ocasión, voy a trabajar con fracciones. 0,2 sería 2 décimas. Entonces 2 décimas de XY más, y como se está multiplicando aquí por 2, es como que tuviéramos 2 décimas también.
por xz más 2 décimas otra vez por yz. Hasta aquí hemos determinado simplemente la función del costo de la caja. Las dimensiones, vamos a decir que las dimensiones x y z que conocemos va a ser nuestro punto de trabajo. En este caso nuestro punto P va a ser x, y, z, que son 4, 2, 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la definición, no sé si, déjenme ver si podemos verlo, ¿ya? Decía que ds es el incremento en la distancia desde un punto en una dirección particular. Como ahorita vamos a modificar los valores de nuestro punto P, aquí deberíamos encontrar es el diferencial de P, no el diferencial de S. El diferencial de P sería la cantidad en la que se mueven, ¿verdad? El incremento en la distancia, en nuestro caso en realidad sería el decremento, porque estamos disminuyendo las dimensiones 2%, pero vamos a trabajarla en positivo, para no hacernos líos. El incremento sería el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 4? A ver, el 2% de 1, si no me equivoco, es 0,08. 0,02 acá, entonces de 4 sí, 0,08. Y de 2 la mitad, ¿no? Ahí aquí tenemos algo. Ya. Le voy a poner punto y coma para no confundirnos con los decimales, pero esto es un punto, ¿ya? Este es un punto cuyas coordenadas son las medidas en las que va a variar nuestras dimensiones originales, en el caso de este ejercicio. Varían en un 2%, entonces vamos a calcular cuánto es el 2%. Puede que en otro ejercicio les digan, ¿qué tal si las nuevas dimensiones son 4,08 pulgadas, 2,04 pulgadas y 1,02 pulgadas? En ese caso tendrían que ustedes calcular cuánto es la variación, ¿ya? Si el punto original es 4 y el nuevo es 4,08, ustedes lo que van a hacer es calcular la variación y determinar que la variación es 0,08, ¿ya? Y así obtienen ustedes el diferencial. Ahora, ¿cómo hacíamos nosotros aquí para determinar la aproximación como tal? Era la derivada direccional con respecto a un vector u multiplicado por el incremento o el diferencial del punto S, en nuestro caso el punto P. Entonces yo voy a decir que lo que estamos buscando, la aproximación, voy a escribir aproximación, ahí, va a ser igual. Ahora nos piden una derivada direccional, pero en nuestro ejercicio no nos han pedido ninguna dirección, ¿verdad? ¿En qué dirección creen que debamos derivar? Pues como lo que estamos aumentando, mejor dicho, estamos disminuyendo las dimensiones de la caja, las dimensiones las habíamos representado como las variables x, y, z, entonces la dirección en la que se disminuye y es hacia allá, ¿verdad? Perdón, x. Y va a disminuirse en dirección de y mismo y z va a disminuirse en dirección de z mismo. No sé si me expliquen este punto. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Puedes repetir? Sí, se supone, por definición, que deberíamos encontrar una derivada direccional. Es decir, deberíamos conocer la dirección en la que están variando estos valores. El valor del punto va a variar en alguna dirección. Pero en nuestro caso no nos mencionan alguna dirección, ¿ya? Entonces, a lo que quiero llegar es que como no tenemos dirección, por, por, por obvias razones, porque no tenemos dirección, vamos a trabajar con el gradiente, ¿ya? Pero si quisiéramos verlo más analíticamente, podemos decir que las dimensiones, ¿hacia qué dirección disminuye la dimensión en z, por ejemplo? Si z crece hacia arriba, obviamente va a disminuir hacia abajo.
Entonces podríamos trabajar con este vector que apunta hacia abajo, y si lo hacemos unitario nos va a quedar el vector, bueno, si es hacia abajo es menos k. No sé si me explico, ¿ya? Como vamos a hacer el ejercicio en positivo, miren, nos está pidiendo cuánto podría reducir el costo si disminuimos las dimensiones. Nosotros podríamos trabajar con el valor del diferencial, en este caso dp, valores negativos, pero sinceramente yo creo que sería más fácil trabajarlo con valores positivos. En ese caso nos va a salir como respuesta un porcentaje positivo, y simplemente para darle respuesta de reducción simplemente es el mismo porcentaje pero con signo negativo. Ya, entonces no nos preocupemos por eso por ahora. Pero lo que quería llegar es esto, que como no tenemos un vector que nos dé la dirección, nosotros acá en lugar de derivada direccional vamos a utilizar las derivadas parciales. Y las derivadas parciales son simplemente el gradiente, perdón, acá, el gradiente de nuestra función. ¿De cuál función? ¿De cuál función, muchachos? De la función de costo. Exactamente, de la función de costos. Ya, discúlpenme un momento, tenía dificultades técnicas. Ya, la función de costos, el gradiente de la función de costos, evaluado en el punto. Acuérdense que es evaluado en el punto. Miren, la definición nos dice la derivada direccional. Aquí dice evaluado en un punto P sub 0. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar el gradiente de nuestra función de costos en el punto que nosotros tenemos, el punto P. Y por último, multiplicado por ds, que en nuestro caso es dp. ¿Ya? Vamos a ver qué hacemos. Vamos a calcular el gradiente de nuestra función costos, y para ello la deberíamos tener escrita bien bonita, y si la tenemos escrita bien bonita esta función, vamos a simplificarla un poquito más, ¿les parece? Voy a reescribir la función de costos sacando el factor común 2 décimas, perdón, olviden esto, 2 décimas multiplicadas por xy más xz más yz. Ahora sí, derivemos esto con respecto a x, la Profesor, constante, perdón, en la fórmula había por u. ¿Qué significa esa u? exactamente en la fórmula esa u es un vector unitario. Si tú multiplicas el gradiente de la función por un vector unitario, te da como resultado la derivada direccional. ¿Ya? En nuestro caso, esa u serían los vectores IJK, serían los vectores IJK, ¿ya? Que como sabemos, I es 1,0,0. Por lo tanto, si lo multiplicamos por el gradiente, las coordenadas de y y z se van a anular y nos queda solamente la derivada parcial con respecto a x. Luego j pasa lo mismo con las otras dos derivadas, y k solo nos deja la derivada parcial con respecto a z. Entonces, cuando no tengamos un vector unitario, nosotros vamos a tomar en cuenta simplemente el vector gradiente, que son las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Sí o no? No se No podría entendí. convertir esto en unitario. ¿Cuál vector vas a convertir en unitario? Disculpa. Hola, no te escuché bien, disculpa. No, nada, es que yo vi, no, yo vi que la Miss, hacía como, sacaba un vector entre los dos puntos y luego lo convertía en unitario. O sea, es que aquí no es necesario. La verdad que aquí no es necesario porque el ejercicio nos está diciendo que simplemente vamos a alterar las dimensiones de las cajas.
Y al alterar las dimensiones de la caja, por ejemplo, si a la dimensión z tú le sumas una décima, esa décima va a crecer hacia arriba. ¿Y en qué dirección? ¿Qué vector me da la dirección hacia arriba? Ya, un vector unitario que me dé la dirección hacia arriba es exactamente 0,01, ¿sí? Y es justamente el vector k. ¿Me explico? Entonces, en este ejercicio en realidad no tenemos dirección. O mejor dicho, la dirección son los ejes coordenados y sería trabajar con las derivadas parciales, o sea, el gradiente. No sé si me expliqué. Si nos hubiera dado un vector, por ejemplo, que en este caso no veo cómo nos podrían haber dado un vector, pero por ejemplo, si un ejercicio nos sale que nos dicen en dirección de tal vector, ahí sí tendríamos que confirmar que el vector sea un vector unitario. Y si no es unitario, lo convertimos en unitario y simplemente aquí, en lugar del gradiente de la función, tendríamos el gradiente por un vector unitario, que es el que nos da el ejercicio. ¿Ya? Pero en este caso vamos a trabajar sin vector unitario porque sería I, J, K que nos van a dar el mismo gradiente. ¿Sí estamos claros? ¿O no estamos claros? Asumiré ese silencio como un sí estamos claros y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Sí, continúen. ¿Mandé? Continúen nomás. Dale. ¿Por qué íbamos? Íbamos a calcular el gradiente de la función, ¿verdad? Aquí saqué factor común 2 décimas para tenerla más ordenada. Y el gradiente, pues tenemos 2 décimas. La derivada con respecto a x sería y más z. 2 décimas por y más z. La segunda coordenada es 2 décimas. La derivada con respecto a y, x más z. La tercera coordenada hay que hago 2 décimas multiplicando por la derivada con respecto a z, que sería x más y. Oye, ¿qué hago? Lo voy a volver a escribir para que se vea bonito. Lo voy a escribir, no, está bien, con paréntesis. 2 décimas que multiplica a y más z. 2 décimas que multiplica a x más z. Y 2 décimas que multiplica a x más y. ¿Sí? Este es el vector gradiente de nuestra función de costos. Debe estar evaluada en el punto, así que, bueno, debe estar evaluada en el punto. Y lo vamos a multiplicar por nuestro nuestro diferencial. Nuestro diferencial es de P, así que vamos a copiar Disculpe, esto una aquí. pregunta. Dime. ¿Puede repetir esa parte? Lo que pasa es que no entendí. O sea, no, se me cortó, no pude escuchar bien lo que hacía. Ya, ahorita lo que hicimos fue calcular el gradiente de nuestra función de costos. Esta es nuestra función de costos. ¿Ya? Calculamos el gradiente, primero derivamos con respecto a x, en este caso me queda 2 décimas por y más z. Aquí está, 2 décimas por y más z. Luego derivamos con respecto a y luego con respecto a z y tenemos el vector gradiente. Ya, ese gradiente evaluado en el punto P, ya vamos a incluir los números del punto P para evaluar el gradiente, multiplicado con el diferencial. Nuestro diferencial era este, ¿verdad? Entonces, como no me gusta trabajar con decimales, voy a escribirlos en fracción. 8 sobre 100, 4 sobre 100, 2 sobre 100. ¿Ya? Hasta aquí, lo que tenemos aquí es expresado es exactamente la fórmula que tenemos acá arriba, que nos va a dar como resultado la aproximación que estamos buscando. Y aquí simplemente debemos evaluar el punto y empezar a trabajarlo. Vamos.
El gradiente de ese valor en el punto va a ser igual a, sería 2 décimas multiplicado por y más z. Y es 1 y z es, perdón, y es 2, z es 1, 2 más 1 es 3, entonces esto es 2 décimas por 3. El segundo me queda 2 décimas por x más z, sería 4 más 1 es por 5. Y por último 2 décimas por x más y, que sería 6. ¿Ya? Producto punto con el otro, con el diferencial. 8 sobre 100, 4 sobre 100, 2 sobre 100. Y realizando esta operación vamos a tener que hacer el producto punto, que es multiplicar coordenada por coordenada y sumarlos, ¿verdad? Entonces sería, ya realizando la operación total, sería 2 por 8 por 3, sería 16 por 3. 6 por 3, 18, lleva 1, 48. Sobre 10 por 100, 1000, ¿verdad? Más 2 por 4, 8 por 5, 40. Sobre 1000 también, más 2 por 2, 4 por 6, 24 sobre 1000 también. ¿Cuánto de esta suma? 4 y 4, 8 y 2 son 10. 8 y 4, 12, 112. Me confirman si me equivoco, ¿ya? ¿Está bien? Sí, 112. Listo. Aquí tenemos 112 sobre 1000. Ahora, este 112 sobre 1000 lo pasamos a decimal. O sea, yo hice en fracciones solamente para hacer las operaciones más fáciles, no tener que usar la calculadora. Se corre la coma, ¿no? 0,112. Ahora, este índice me representa el porcentaje que aumenta el costo cuando aumento las dimensiones en 2%. Entonces, si yo disminuyo 2% en las dimensiones, por cierto, para pasarlo a porcentaje facilito, ¿no? 11,2%. La respuesta al ejercicio, si yo disminuyo 2% las dimensiones de la caja, entonces se disminuye en 11,2%. ¿Qué cosa? El costo de la caja. ¿Ya? Y eso es una aproximación, no es un valor exacto. ¿Alguna pregunta? Este proceso de realizar las aproximaciones con las diferenciales sí es un poquito complicado de ver, especialmente por el primer proceso, ¿no? Hasta que llegas a realizar esta multiplicación. ¿Puedes subir un Acuérdate, poquito? sí, claro. ¿Ya? Acuérdense, el ejercicio no nos dice cuál es X, cuál es Y, cuál es Z, tampoco nos dio una función de costo, simplemente nos dio cuánto cuesta cada material y nos dijo las dimensiones originales de la caja. Nos pregunta, si disminuimos las dimensiones de la caja en 2%, ¿cuánto se puede reducir el costo? Nosotros somos los encargados de determinar una función de costos y de asignarle variables a los valores para trabajar con esas variables, ¿de acuerdo? El llamado diferencial va a ser simplemente la variación que va a tener los valores originales. A ustedes les pueden decir, como les dije, les pueden decir, qué sé yo, una pared mide 4 metros y la van a construir otra nueva de 4,08 metros, o sea, 4 metros y 8 centímetros. ¿Cuál sería el diferencial? Esos 8 centímetros que difieren del valor original. Si no les dan ninguna dirección, vector unitario, que por lo general no dan, y espero que no les den ningún vector unitario porque sería un poquito más complicado, pero si no les dan ninguna dirección, trabajan con el gradiente multiplicado por el punto que sacan de los diferenciales.
¿ya? Y esa sería evaluada en el punto, no el gradiente. Y eso sería toda la operación para calcular la aproximación. De en darse el caso que les den la dirección en la dirección de tal vector, simplemente el vector de la dirección debe ser unitario. Si no es unitario, lo hacen unitario y lo ponen aquí en medio, lo multiplican por el gradiente para obtener una derivada direccional, como dice la definición. ¿Ya? Y lo demás pues es aritmética. ¿Alguna pregunta, compañeritos? Si no hay preguntas, en serio, a ver, vamos a cortar la grabación ya. Y les